Hola, buenos días a todos. Veo que el vídeo que subí hace poquito sobre Carlos II ha tenido bastante éxito. Y yo, que soy muy deductiva e inteligente y sobre todo modesta, he decidido hablaros de un hermano que nuestro Carlos II, protagonista del vídeo anterior, no llegó a conocer. El protagonista es Baltasar Carlos, el heredero al trono de España, quien pudo serlo todo y que se quedó en nada. A lo largo de la historia de España han sido varias las dinastías que han ostentado la corona real. Posiblemente la más mítica y por tanto romantizada ha sido la etapa de los Austrias. Normal, estos personajes de cabezas apepinadas con boquitas de piñón gobernaron medio mundo durante 2 siglos redondos. Y claro, 2 siglos dan para mucho, pues son 200 años, como sabéis. Salieron algunos buenos y otros bastante más, un poco pochos. La mayoría eran un poco malitos. En este caso vamos a hablar de un término intermedio, ni los buenos buenos ni los malos malos. Uno que fue buen tipo, pero que no pudo gozar de una mínima salud, y es nuestro protagonista de hoy, Baltasar Carlos, el primer heredero de Felipe IV. Como os he comentado, es hermano no conocido, para desgracia de él, de Carlos II, puesto que nació antes de que el otro naciese. No sé si os he liado. Bueno, atentos, que os liáis enseguida. Corría el año 1629 cuando por fin Felipe IV vio nacer un heredero varón. Hasta el momento su esposa Isabel de Francia le había dado 4 niñas, siendo la que más había durado la tercera, que sobrevivió tan solo 2 añitos, iban muriendo las pobres. Para el nombre se decidió sortear entre los 3 reyes, entre los 3 nombres de los Reyes Magos. Así se entiende que un niño más rubio que el trigo acabara llamándose Baltasar, cuando todo el mundo sabemos que Baltasar es el rey negro. Y con esto no quiero decir nada, no se me ofenda a nadie. Se decidió que sus padrinos fueran sus tíos, Carlos y María. El primero, heredero hasta el momento, era un Austria curioso, de los que merecen un artículo aparte, un vídeo aparte, un aquel aparte. Y la segunda, la María, llegó a ser emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico y reina de Hungría, nada más y nada menos. En cuanto a la educación de nuestro joven Baltasar Carlos, fue encargada a la mujer del conde duque de Olivares, quien estaba realmente interesado en mantener su círculo de influencia en las máximas generaciones de reyes posibles. Por eso su mujer se dedicó a cuidar y educar de nuestro protagonista. Los años pasaron rápidamente y este niño del que hablamos, Baltasar Carlos, fue creciendo entre algodones. Pronto, eso sí, se percibió que su salud no era la de un roble. Sufría de fiebres recurrentemente y flaqueaba de fuerzas. Pese a todo, con todos los cuidados de los que gozaba, pudo salir más o menos adelante. Debido a esa flojeza física, se dedicó a cultivar más su mente. Se dice que mostró gran afición por la lectura, algo que está hoy en día completamente denostado, ¿quién va a leer hoy en día? Y que aprendió perfectamente italiano, francés y latín. No se descuidó tampoco su formación política, tal y como demuestran los libros de consejos que le daba Olivares, el conde duque que tenía sus intereses por otro lado. En cuanto al resto, se supone que Baltasar Carlos fue un niño medio normal, con mucho tiempo libre para jugar, algo indispensable en la formación de cualquier niño, en su salud mental, como sabéis. Y como curiosidad, también tenía su vena gamberra. Se dedicaba, por lo visto, a castrar como pasatiempo favorito a los gatos que se encontraba por palacio. No sabemos si es porque era alérgico a los gatos y con eso se vengaba de ellos o porque no encontraba mejor distracción. Bien, como ya hemos mencionado en alguna ocasión, la corte de los Austrias se caracterizaba por acoger a una cantidad considerable de locos, enanos y bufones. Tenemos constancia de que 2 de ellos estuvieron al servicio de nuestro protagonista de hoy. El primero era Francisco Lezcano, un vizcaíno enano que sufría de un ligero retraso mental y del que suponemos despertó un gran cariño en nuestro protagonista. Estuvo con él desde el año 1634 hasta 1645 y existe hasta un cuadro en el que aparecen juntos. El segundo era Sebastián de Morra, enano que servía en Flandes al infante cardenal Fernando, hermano de Felipe IV. Pues pasó a estar al servicio también esta persona del príncipe tras la muerte de su dueño. A diferencia de Lezcano, este hombre era inteligente, aunque enano, nada tiene que ver, por supuesto, y había vivido demasiado.
Es probable que fuera un estimulante para el príncipe, ya que le acompañaba a cazar y le entretenía con sus historias. Así salió un niño pues muy sociable, nuestro Baltasar Carlos, cariñoso, atento, o al menos eso decía Quevedo de él. Para el año 1640, Baltasar Carlos ya era un mozalbete. Había salido más o menos, bueno, pues a flote gracias a los cuidados que había recibido y se podía esperar que llegara a la edad adulta. Pero desgraciadamente el Imperio Español empezó a resquebrajarse y fue necesario que saliese de ese urna de cristal en la que estaba metido en palacio para intentar salvar la situación o la imagen de la corona. Su padre, Felipe, decidió que para evitar que los reinos de la península se separasen, presentaría a su heredero en las diferentes cortes. Así demostraría que la monarquía era fuerte y que más lo sería cuando llegara el turno de su hijo. Así, para empezar, se trasladó a Aragón en el año 1645. Allí, un Baltasar Carlos, de apenas 16 añitos, se presentó frente a las cortes aragonesas y juró, no sabemos en qué lengua, ya que hemos dicho que hablaba varias, preservar sus fueros. Las cortes aprobaron al heredero y se iniciaron unas jornadas festivas, reducidas por el reciente fallecimiento de Isabel, esposa de Felipe y madre de Baltasar, aquella que había engendrado primero 4 hijas y por último a nuestro protagonista. Luego se bajó hasta Valencia y repitió el mismo proceso. Juró preservar los fueros, patatín, patatán. Ya solamente quedaba subir hasta Navarra. Y así que ya que Portugal se había separado de España y Cataluña andaba experimentando el centralismo francés de Luis XIII. Dicho y hecho, los navarros también aprobaron al heredero y se cuenta que allí, mientras presenciaba un partido de pelota, se empezó a encontrar más. No sabemos si porque lo de mirar para un lado y para otro, pum, 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 pelota va, pelota viene, le mareó. Pero el caso es que ya de vuelta otra vez a Zaragoza, todos se dieron cuenta que el príncipe se estaba muriendo. Ante la peliaguda situación, se convocaron varias procesiones para rezar por el alma del heredero. Que si la Virgen para aquí, que si Cristo para allá. Ayúdanos, Diosito, por favor, que se nos muere el niño y ¿qué vamos a hacer? La cosa no parecía mejorar. Dios estaría en ese momento prestando atención en otro sitio. No puede estar en todos los lados. Al final, ya perdida la esperanza, se le aplicó la extrema unción y una hora después falleció. Dijeron los médicos que falleció de una violenta viruela. Los rumores contaban cosas peores. Lo cierto es que Pedro de Aragón, criado de Baltasar Carlos, tras la muerte de este, confesó que en su día en Zaragoza le había presentado al príncipe a una mujer de abrumadora belleza, de la que se sospechó que le había pegado alguna enfermedad venérea. Ay, Dios mío, es que... Y decimos de los Borbones, y los Austrias también eran un poco así, ¿verdad? Aquella noche de placer le había salido muy cara a nuestro protagonista. La decisión fue desterrar a Pedro de Aragón por haber sido el que le había presentado a aquella mujer. Y no puedo decir nada más por la ley de igualdad, que enseguida me va a caer todas las de San Cristo. Lo cierto es que es imposible conocer las verdaderas causas de la muerte del príncipe Baltasar Carlos. Es lo que tenía el pasado. Pillabas un resfriado y te ibas a criar malvas. Así que pudieron ser tanto la viruela oficial como la veneria extraoficial. Una de las opciones más probables es que el pobre chaval arrastrara una veneria ya desde el momento de su nacimiento, porque existe la posibilidad, no sé si lo sabéis, de contraer de forma congénita una enfermedad venérea. Su padre Felipe IV era famoso por la cantidad de bastardos que había engendrado. Tenía aproximadamente 30 niños por ahí, danzando. Nos podemos hacer una idea de la cantidad de amantes con las que estuvo y, por tanto, la posibilidad no del todo indemostrable de que él hubiera contagiado a su mujer y su mujer, a su vez, la sífilis la hubiera pasado a su pequeño niño. Así pues, investigando sobre el asunto, creo que no es ningún disparate pensar que Baltasar Carlos fuera sifilítico de nacimiento. Y esto suena fatal, pero es que es así. De todas formas, pues con mucha suerte y muchos cuidados llegó a la adolescencia, que ya es una aquel. Ya en la última fase de la enfermedad, conocida como terciaria, la fase terciaria de la sífilis, y esto para que sepáis más, así os informo de historia y de medicina, aparecen erupciones que guardan un parecido con las de la viruela, de ahí lo del juicio diagnóstico del médico que vio el cadáver de nuestro protagonista. Si no os cultivo más es porque no quiero. Os doy de todo, clases de historia y clases de medicina. Cuando queráis podéis hacerme un monumento.
Bien, pero vamos ya a lo que nos interesa. Con la muerte de Baltasar Carlos, era un volver a empezar para el pobre Felipe IV. Se le había muerto la mujer, se le había muerto el hijo, y él ya tenía 41 años, que en aquel entonces ya era una edad muy avanzada. Como solución, pues se casó con la prometida de su hijo, hoy Dios mío, Mariana de Austria, que contaba con 15 años, hoy Dios mío. Tras 6 partos en 11 años, a pesar de estar mayorcito, el hombre pues no se le cayó el diente, pero no la simiente, pues tras 6 partos de nuestra Mariana de Austria nació Carlos, que os recuerdo era el protagonista de mi vídeo anterior. De los 5 primeros partos, solo la primera hija llegó a la edad adulta. Este hombre no tenía suerte, el Felipe, ¿eh? Los demás o muertos al nacer o al poco tiempo. Y de Carlos ya no os voy a contar nada, porque para eso tenéis mi vídeo anterior, que si no lo veis es porque no queréis. Pues hasta aquí la historia de hoy, que espero os haya gustado. Así que, bueno, como siempre os comento, cuidados mucho y hasta la próxima.